¿Te has preguntado alguna vez quién te cuida mientras duermes en una cama de hospital? ¿Quién vigila tu pulso, tus constantes, tu dolor? ¿Quién te alcanza un vaso de agua, te pone una inyección, te arregla una sonrisa? Casi todos llegamos al mundo en un hospital y muchos otros lo dejamos también. Confiamos casi por instinto en el personal que nos alivia, que parece hecho de vocación, de ternura, de entrega, como si fueran ángeles. Pero a veces esos ángeles no dan vida. A veces, detrás del uniforme solo hay muerte. Hoy contamos el caso de uno de estos ángeles de la muerte. ¿Verdad, Vero? Ay, sí, vamos a contarlo. Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Bien? Que tenemos el último episodio de la temporada hoy. Ay, qué ilusión. Bueno, pues nada, chicos, empezamos. Cuando Amy Laudren comprendió lo que los detectives Danny Baldwin y Tim Brown le estaban mostrando sobre su compañero de turno en el hospital Somerset de Nueva Jersey, es probable que sintiera como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Hacía apenas unos días que Charlie Cullen había sido despedido, un enfermero con muchos años de experiencia, cercano, eficiente, alguien que se había vuelto además parte muy importante de su vida, de la vida de Amy. La policía lo investigaba por varias muertes sospechosas. A Amy eso de inicio le parecía imposible. Charlie no solo era un gran profesional, sino que también era el compañero ideal. Era amable, atento, discreto, siempre estaba disponible para cualquier cosa. Y además, desde la dirección del hospital habían sido muy tajantes. Todo estaba bajo control y si alguien insinuaba lo contrario, habría consecuencias. Pero lo que aquellos dos detectives le mostraron delante de sus narices cambió por completo su percepción. De pronto le vinieron recuerdos aislados, pequeños gestos, comentarios, decisiones clínicas en ciertos momentos, y en su mente comenzó a encajar como un puzzle que tenía todo el sentido. Charlie Cullen no era el hombre que ella creía conocer. ¿Quién era realmente? Pues Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, en Nueva Jersey. Era el menor de 8 hermanos y en el seno de una familia católica. Por lo de los 8 hermanos lo entendíamos que católica era. Además era una familia bastante pobre y profundamente marcada por la tragedia. Les pasaba de todo a esa familia. Su padre Edmund, que era conductor de autobús escolar, y su madre Florence, bueno, su madre no hacía más que tener hijos y cuidarlo, básicamente, porque con 8 pues ya iba la pobre. Y su padre murió cuando el padre tenía 56 años y Charlie solo tenía 7 meses. Y desde entonces la familia se quedó a la deriva. La madre no trabajaba, no tenía ni ingresos, era una situación complicada. Él mismo, Charlie, definió su niñez como miserable. En casa sufría maltratos por parte de los novios de sus hermanas mayores, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi. O sea, sus hermanas, que eran ya todas bastante más mayores porque eran más pequeños, tenían todas novios y los novios pues le hacían perrería al chiquillo. Además, en la escuela era el blanco favorito de bullying siempre. La primaria fue para él una pesadilla. A los 9 años, tan pesadilla fue que a los 9 años, con apenas una idea de lo que era el mundo, pues ya intentó dejarlo. Ingirió productos químicos en lo que sería el primero de sus más de 20 intentos de suicidio a lo largo de su vida. Durante su último año de secundaria ocurrió un nuevo golpe que para él fue devastador. Su madre, Florence, murió en un accidente de tráfico. Conducía a una de sus hermanas. Charles se quedó completamente destruido y, para colmo, se dio una situación en el hospital súper extraña. Tuvo que luchar y pelearse con el hospital para que le diesen el cuerpo de su madre y poder enterrarla. Y eso a Charlie lo desbordó tanto que abandonó el colegio, abandonó los estudios. En el 78 decidió alistarse en la Armada de los Estados Unidos. Creo, lo hemos comentado tú y yo cuando estábamos preparando el caso, que es como un patrón. Un rasgo muy común. ¿Verdad? Es como todos
muchos tienen como una niña y una adolescencia tan un poquito miserable y de pronto, bueno, pues me voy al ejército. Bueno, también es que te digo una cosa, en Estados Unidos irte al ejército es una salida. Sí. No tienes estudios, no tienes dinero, estás tirado, pues mira, te alistan en el ejército, te dan de comer, te forman, a lo mejor te enseñan una profesión, pues es una salida, sí, al final. Desde luego es una cosa que a mí me llama la atención porque es que se ha repetido. Pero porque en varios tenían perfiles. vidas miserables, muy pobres y demás, y dicen, bueno, pues mira, la única salida es, como en mi casa no estoy bien, me voy al ejército. Me voy al ejército, pues ya tú, pues con 18 añicos se alista en el ejército y lo asignan a submarinos equipados con misiles nucleares. Para llegar ahí, el caso es que tuvo que superar muchos exámenes, tanto físicos como psicológicos, y todos los pasó. O sea, que todos los pasó bien. Y parecía que estaba todo bien. Pero una vez en misión, o sea, una vez que ya empezó su actividad de sumergirse con el submarino, bueno, pues todo lo que no conozco muy bien, no soy yo muy pero por cuando ya empezó realmente, terminó la formación y empezó con la misión, pues empezaron ahí las cosas un poquito mal, ¿vale? Como que la mente empezó como a romperse. Sus compañeros empezaron a ver, primero eran como pequeños detalles sutiles de, uy, aquí no están todos los patitos en fila, y después hubo ya comportamientos que ya eran como, bueno, es verdad, este hombre no está bien. El episodio que marcó, evidentemente, su expulsión del mundo militar fue muy inquietante y también muy revelador. El caso, después de un año de servicio, un oficial lo encuentra, atención, en una sala de control de misiles, ahí en nada, vestido con una bata médica, guantes de látex y una mascarilla quirúrgica, pues como si estuviera en un quirófano. Bueno, pues claro, evidentemente pues fue, y además completamente ido, con un comportamiento súper errático. Fue inmediatamente transferido a una embarcación de carga y se lo llevaron del submarino a tierra y dijeron, Dios mío. Entonces, pues, evidentemente lo echaron. Su mente estaba empezando a deteriorarse bastante y después de varios intentos de suicidio más, en marzo del 84 fue dado de baja del servicio por inestabilidad mental. Lejos de buscar ayuda, Charles tomó un rumbo inesperado. Se inscribe en la escuela de enfermería Mountain Inside de Montclair, en Nueva Jersey. El hombre que no quería vivir y que había pasado media vida queriendo pues acabar con su vida, pues iba a encargarse de cuidar de la vida de otras personas. Aquí yo veo una ironía brutal. Se gradúa en el 86 y un año después obtuvo su primer empleo como enfermero en la unidad de quemados del San Barnabas, un hospital también de un pueblo de Nueva Jersey. Poco después de empezar a trabajar en el hospital, Charles Cullen conoce a Adrienne Tauber, una chica, la conoce y oye, fue todo muy rápido, empezaron a salir, se casaron y antes del año de casados pues ya tenían su primera hija. A primera vista pues parecía que estaba todo bien, pues se había casado, había sido papá, era un matrimonio joven, con trabajo, en fin. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Adrienne empezara a notar comportamientos rarillos. Y además comportamientos que a ella le inquietaban mucho, porque Charles era muy cruel, pero con las mascotas de la familia. A veces, sin razón aparente, maltrataba a sus animales, ellos tenían perros, tenían gatos, y maltrataban a sus animales con una frialdad y con una brutalidad. Claro, eso a ella comenzó a perturbarla muchísimo. Bueno, para todos los que tenemos animales, todos los que pues somos vamos, yo que tengo un perro, a mí no se me ocurre, a mi pareja le hace algo, maltrata a mi perro, jolines, ¿qué dice? Yo siempre he pensado que las personas que maltratan a los animales son auténticos psicópatas. Total y absolutamente. Porque que por una criatura no puede ser una criatura no puede ser más indefensa que un perrito, un gatillo. O sea, bueno, gatillo. En tu casa, pero a mí mi perro es... Claro, pero me refiero que a un animalico indefenso para que tú cojas a un humano y le hagas perrería, ¿no? O le maltrates. O sea, que decir, que tienes que tener el interior para hacer eso. Sí, pues más o menos lo que tenía Charlie, básicamente. Yo creo que el que le hace algo eso a un animal es capaz de hacérselo a cualquier persona. Además es un rasgo que define a muchos asesinos en serio que cuando empiezan matando animales y dañando animales.
Pues la fachada, el caso es que era perfecta. Ya se había hecho su familia, su Claro. hijo, su fachada. Tenía su fachada, Claro. era un enfermero. Además, siempre es lo que ha dicho un poco Rafa en la presentación, los enfermeros el personal sanitario es como que tiene esa pátina de qué buena gente es que quiere dedicarse a cuidar a los Claro. demás. Pues era un enfermero amable, responsable, era buen esposo y un buen padre. Pero esto, pues, solo era eso, fachada. Porque mientras todos lo veían como un hombre estable, servicial y estupendo, Cullen ya había empezado a matar. Su primer crimen documentado, e incido en la palabra documentado, ocurrió el 11 de junio del 88. La víctima fue un juez retirado de 72 años que estaba ingresado por una reacción alérgica. Charles le administró una dosis letal de un medicamento. No he encontrado qué medicamento exactamente le inyectó al hombre, pero el caso es que lo mandó con Diosito. Y ahí no se detuvo. Poco después asesinó a un paciente con VIH, suministrándole una dosis letal de insulina. Las muertes inexplicables empiezan a multiplicarse en la unidad donde trabajaba Charlie. Antes de que nadie pudiera reaccionar siquiera, ya se había llevado por delante a 11 personas. Documentada y probada. En enero del 92, el Centro Médico San Barnabas abrió una investigación interna, por lo que sea, ante el aumento de muertes sospechosas. Pero Charles fue más rápido y lo que hizo fue renunciar. Antes de que lo interrogaran y antes de nada se renunció y se fue. Y se marchó sin consecuencias. Y todo quedó en la nada. No trascendió la investigación. Un mes después ya estaba trabajando en el Hospital Warren, también en otro pueblo de Nueva Jersey. Y las muertes volvieron. Sus nuevas víctimas fueron 3 ancianas. A todas le administró sobredosis de digoxina, un medicamento que se utiliza para tratar problemas cardíacos. Una de ellas, una paciente oncológica de 91 años, llegó a decir que mientras dormía, un enfermero furtivo se le acercó y le inyectó algo. Ella aseguraba que no era su enfermero normal, que no era el que tenía asignado. Pero nadie la creyó, porque era una mujer de 91 años que estaba súper medicada por el tema del cáncer y pensaban que deliraba. Así que al día siguiente la señora murió y pues nadie la creyó. A raíz de esa muerte, el Hospital Warren decide realizar pruebas. Atención, que esto me dejó loca. Decide el hospital, la dirección del hospital lo que hace es que coge a los enfermeros que estaban en esos turnos y le hacen pruebas de detector de mentiras. ¿Un hospital? Pero porque yo creo que en aquel entonces todavía no había una ley o un reglamento para hacerle como si dijéramos un test a las personas que contrataba. O sea, no lo había. Ni siquiera régimen disciplinario, ni investigación interna. No lo había ni se le esperaba por todavía. Claro, o sea, todavía le quedaba investigación tiempo. interna de una mala praxis ni nada. Pero a mí, o sea, yo me imagino ese director del hotel. Siéntate aquí, Charlie, cariño, mira, te vamos a conectar una cosa como en la máquina de la verdad de la tele. Venga, y ahora te vamos a hacer unas preguntas. Eso yo creo que era un paripé. ¿Y qué vinculación? Al final los hospitales estos privados son un negocio. Claro, a ellos no les interesa que salga fuera de las puertas del hospital, que ahí están pasando cosas, o que los enfermeros maltratan a los pacientes, o bueno, ya no hablamos si los matan. Hombre. Entonces, claro, al final eso es un negocio. Y dicen, pues vamos a ocultarlo esto de alguna manera. Allí los hospitales, como la sanidad es privada en Estados Unidos, y sigue siéndolo, al final los hospitales son empresas. Y prima más el pensamiento empresarial que el pensamiento de aquí venimos a tal. Evidentemente ahí está la gente con vocación que ayuda, pero al final es una empresa. Claro, pero a día de hoy, aunque sean ya hospitales privados, pero ahí ya hay una ley, hay unos reglamentos, o sea, que aunque sean privados, tienes que cumplir unos requisitos a la hora de contratar, etcétera, etcétera. Pero entonces entiendo yo que no había nada. Nada. Además tardaría, te digo que tardaría. Tú tenías tu título y llegabas y te contrataba. Pues el caso es que estos señores le hacen las pruebas a varios enfermeros y a varias personas sanitarias que ven esos turnos y la de Charlie sale perfecta.
O sea, ni nervioso, ni alterado, ni nada. La prueba, maravilloso. Yo tengo entendido que si te tomas un Valium un ratito antes, como tú sepas que te van a hacer una prueba, te tomas un Valium, la sacas, no. Porque eso es lo que hace que te calma el sistema nervioso y aunque estés mintiendo, no se nota porque no tienes tal. No sé, no estoy dando idea. Yo lo veo muy difícil que se pueda falsear la prueba. Pues este señor lo consiguió. Yo digo que no lo veo difícil de falsear. O que el hospital dijo que lo había conseguido. Pero yo creo que una persona, un psicópata que tiene su cabeza trastornada, yo creo que los detectores de mentiras se lo pasan. Sí, claro. Es posible que lo supere. El caso es que este señor lo supera y bueno, y pues daba como más, o sea, seguía pareciendo inofensivo. Un añillo después de esto, su esposa, su mujer Adrienne, presenta una solicitud de divorcio ante la justicia. Atención, porque Adrienne denuncia violencia doméstica, violencia contra los animales y relata algunas cosas que te ponen muy mal cuerpo. Ella decía que Charles solía echar líquido de encendedor en las bebidas de otras personas, que a su hermano, el hermano de Adrian, lo había intentado envenenar en varias ocasiones. Ella presenta la denuncia queda ignorada por el sistema, el divorcio se concreta y Charles por su lado y su exmujer por otro. Pero hay que decir que querer matar a tu cuñado no es algo, ¿sabes? Claro, no conocemos al cuñado de Charlie, lo mismo estaba totalmente justificado, pero hombre, está feo. Se puede presentar una Navidad muy interesante ante eso. Pues, no, ya ves tú. Entonces, bueno, pues Charlie se muda a un piso solico, obtiene la custodia compartida de su hija y ya os digo, cada uno por su lado. A principios del 93 intenta suicidarse nuevamente. Fue diagnosticado con depresión y enviado a un centro psiquiátrico durante 2 meses. No fue suficiente, ese mismo año intentó quitarse la vida otras 2 veces más. Que digo yo, tantas veces con tanto intento, a lo mejor es que estás llamando la atención más que de verdad querer suicidarte. Justo es lo que iba a decir. ¿Cómo es posible que tú, que controlas perfectamente la dosis letal de un medicamento, no sea tú capaz de a ti mismo de irte con el señor? No lo sé. Más bien llamadas de atención, quizá, o algún... Sí, pero tiene sentido, pero ¿a quién? Pues no sé, en ese momento... No, ya te digo, yo creo que si él hubiese querido realmente, no se va a quitar de en medio, pero si sabía que inyectándose insulina, una dosis grande de insulina, se muere. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor no se atrevía, quiero decir... La idea le pasaba por la cabeza, pero luego en el momento dado no era capaz de llegar hasta el final. Era como que hacía el paripé, ¿sabes? Pues no, te digo, nunca lo consiguió. Él no consiguió nunca quitarse de en medio. Después de todo esto, de que su entrada al psiquiátrico, de tal, pues evidentemente el Hospital Warren lo invita a abandonar su puesto de trabajo. Pero eso no era un obstáculo para Charlie porque consigue trabajo de forma casi inmediata en otro centro médico, el médico Hunter, en Raritan Town, que me encanta ese nombre, Raritan Township. Y fue asignado además a las áreas más sensibles, terapia o cuidados intensivos y la unidad coronaria. Según él mismo dijo años después, durante los 2 primeros años no mató a nadie. Se portó bien. Pero para cuando la policía quiso revisar esos registros médicos para ver si es verdad eso, pues ya habían sido destruidos y no se sabe si es cierto que mató o no mató en esa época. Pero en 1996 vuelve a empezar. En apenas 9 meses mata a 5 pacientes administrándole digoxina. En el 97, o sea, se va, también abren una investigación ahí un poco extraña y tal, y dice, bueno, pues me voy. Y se va a otro hospital, que era el Morrison Memorial Hospital. Duró, unos mesecillos, y lo echaron por mal desempeño. No hay registros de que en ese hospital matara a alguien, pero pues algo no hizo bien porque lo echaron por mal desempeño. Sin trabajo y sumido en una depresión, deja de pasarle la pensión a su hija, tuvo que ser internado nuevamente en el Hospital Warren, pero el tratamiento tampoco funciona. Al regresar a su casa, después del tratamiento, sus vecinos denuncian que Charles salía en mitad de la noche a correr detrás de gatos, gritando incoherencia por la calle y que hablaba solo.
parecía que estaba fuera de sí. Pero esto también es normal. De todos los gatos... Salir de tu casa corriendo por la noche. Yo lo suelo hacer. Bueno, pues tenemos que hablar de eso con un profesional. Aún así, el sistema sigue sin hacer nada. Ni le quitan el título de enfermero. O sea, una persona, te estoy hablando de que se ponía a correr como un demente por la calle solo, dando voces y persiguiendo a gatos. Pues no lo sé, igual la presión no lo estaba llevando bien. En mayo de ese año se declara en bancarrota con una deuda de más de $67.000. En octubre fue despedido de otro hospital y después, porque un compañero lo ve, entra a una habitación de una paciente con llenos de jeringas en la mano. Y es verdad que no le llegó a inyectar nada, pero al manipularlo y al ser sorprendido le rompe un brazo a una señora que era. Pero escúchame, otro episodio más que se queda registrado. O sea que eso, el hospital hizo un informe de todo esto, pero ahí se queda. Un mes después ya estaba trabajando en otro hospital, en el hospital Easton, esta vez de Pensilvania. Allí el 30 de diciembre mata a un paciente con otra vez sobredosis de digoxina. La autopsia revela niveles elevados de droga en la sangre, pero no se pudo probar que fue él el que lo inyectó. Otra vez queda libre y otra vez cambia de trabajo. Esto es así. El sistema de salud... ¿Y por qué esto así? Porque el sistema de salud en ese momento estaba desbordado por la falta de personal y necesitaba enfermeros y enfermeras desesperadamente. Y Charles Cullen sabía cómo esconderse a plena vista. No había, como decía Javi, es que no había un registro unificado de antecedentes laborales. Por eso las instituciones estaban más preocupadas por proteger su reputación y el buen nombre del hospital que por esclarecer la situación realmente. ¿Había algún problema con Charlie? Ningún problema. Le decían, mira cariño, no nos gusta lo que haces, así que te vas sin hacer ruido y te damos una carta de recomendación para que consigas trabajo en otro sitio. Perfecto. Así fue como llega al hospital Lake Valley y Cullen volvió a la unidad de quemado. Allí se sospecha que mató a un paciente e intentó acabar con otro. Luego renunció. En el 99 se traslada a otro hospital, en el Hospital San Lucas, y allí estuvo 3 años. Y dice, según él, que durante ese tiempo asesinó al menos a 5 personas. Y que lo intentó con otras 2, pero que no le salió bien. En enero del 2000 intenta suicidarse otra vez, esta vez inhalando un monóxido de carbono. Pero generó tanto humo que al final los vecinos se dieron cuenta y alertaron a los servicios de emergencia. Lo salvaron otra vez y otra vez fue internado en una unidad psiquiátrica. Esta vez solamente por un día, Y al día siguiente ya estaba otra vez de nuevo en la calle y listo, ready para volver a seguir con su historia. En uno de estos días, un compañero encontró viales con restos de medicamentos en un cesto de basura, lo reportó y las sospechas recayeron sobre él. Así que el hospital no quiso conflicto. ¿Y qué hicieron? Le ofrecieron un trato. Si renunciaba voluntariamente, te recomendamos para otro centro. Otra vez. Así fue como llegó al hospital Somerset de Nueva Jersey. Allí llegó arrastrando a las sombras de una profundísima depresión, pero como otras tantas veces pasó desapercibido porque él es que era uno más, o sea, era un enfermero de una sonrisa tímida, buenos modales y un currículum limpio. Claro, limpio porque los hospitales donde había estado trabajando y matando gente, encima es que lo recomendaban. Claro. Pero bueno, claro, no pudo aguantar y no tarda en retomar otra vez su rutina. En cuestión de semanas, 8 pacientes murieron por causa inexplicable. Lo intentó con más gente, lo que pasa es que claro, con algunos fallaban, porque había más personal que cuando había los códigos estos azules, pues conseguían salvar a la persona. El hospital tenía un sistema que detectaba irregularidades con las dosis de medicamentos y los registros mostraban picos súper altos en digoxina, epinefrina e insulina. El patrón se repetía, que eran pacientes que estaban estables, que estaban bien, que estaban ya recuperándose de lo que fuese que estuviese y de pronto, ¡pum!, el ataque, no sé, se moría.
No había una explicación lógica ni médica, o sea, pasaban cosas muy extrañas. ¿Qué pasa? Que el sistema de salud alerta al hospital. Pues dice, oye, mira, pues nos estamos detectando de que vosotros estáis gastando muchísima digoxina, ¿esto por qué es? Y que tenemos un montón de muertes aquí como muy raras. La respuesta institucional fue la de siempre. Miramos para otro lado. No, bueno, es que vamos a hacer una investigación interna. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Que mata a otras 5 personas más en este periodo de investigación. Y ya, evidentemente, el hospital es penalizado por las autoridades sanitarias por este tipo de muerte. Ahí entonces ya sí, el hospital ya se lo toma un poquito más en serio y ya sabe que no puede esconderlo debajo de la alfombra, por fin. Pues sí, por fin. Pues la policía consigue que alguien lo ayude, ¿vale? Bien. Y entendemos que es con la ayuda de Amy cuando empieza la verdadera investigación policial, ¿no, Javi? Sí, mira, en julio de 2003, el director ejecutivo del Sistema de Información y Educación sobre la Intoxicación Farmacológica de Nueva Jersey advierte a la gerencia del Hospital Somerset de que están sucediendo cosas extrañas, que han detectado 4 sobredosis sospechosas y la posible homicidio con digoxina, insulina y epinefrina. Lo que pasa es que, claro, no alertan a las autoridades hasta el mes de octubre. O sea, de julio a octubre. De julio a octubre. Alertan a las autoridades porque ya no les queda más remedio. Ya han sido advertidos. Entonces los detectives Dan Baldwin y Tim Brown son ordenados para asistir a una reunión con los altos cargos del Hospital Somerset. Inician una investigación policial sin prácticamente la colaboración del hospital. El hospital lo que hace es ponerle trabas, no le dan los informes de la investigación interna del hospital, le dan nada que un documento, un simple documento de un abogado del hospital, pero sí que en ese documento aparecen los datos de un tal Charles Cullen. Ay, Charlie. No pone nada de él, pone que no han encontrado nada, pero sí que lo nombran. Entonces, cuando empiezan a investigar la policía, está Charles Cullen, descubren que, bueno, que tiene varios antecedentes con su expareja, tiene un allanamiento de morada de una antigua compañera que tuvo en un hospital, que le denunció, porque entraba por las noches a observarla como dormía en su casa. ¡Qué creepy! Cosas. ¡Ostras! Y entonces contactan con la policía de Palmer y en el archivo que había de la investigación de ese policía había un POSI con los datos de un detective de Pensilvania que también había intentado recabar información de Cullen, o sea que ya también lo había intentado investigar. Entonces contactan con un tal Bob Egan que había investigado la situación de medicamentos del hospital San Luke. Entonces los detectives siguen investigando, contactan con familiares, contactan con conocidos de Cullen y obtienen el currículum de él. Bueno, había trabajado en 9 hospitales y en una residencia de ancianos en todos estos años. 9 hospitales. Se entrevistaron con personas cercanas a Cullen, entrevistaron con familiares y bueno, y pues encuentran esto que lo que ya he comentado antes, Vero, que maltrataba a sus mascotas, que incluso llegó a envenenar a un animal que era de la familia. Lo que pasa es que, claro, solo conseguían trabas de los hospitales. Ellos intentaban contactar con los hospitales donde había trabajado, no se han destruido los documentos, no los hemos quemado, ya no tenemos base de datos. Qué fuerte. Ocultaban básicamente la información. Entonces, los investigadores llaman al centro toxicológico y estos les dicen que ya era hora de que les llamaran. Que ya habían avisado de esto. ¿Cómo es que las autoridades no tienen conocimiento? Dice, llevamos tiempo esperando. Dice, ya sabíamos que alguien estaba matando pacientes y tenemos las conversaciones con el hospital al que hemos avisado de esto grabadas. O sea, el hospital tiene conocimiento
sea, y habían grabado todas las lo conversaciones. habían avisado al hospital, al Somerset, le habían El centro avisado. psicológico ya le había dicho al hospital, oye, ahí tenéis una persona que está matando gente. Es heavy. Porque esto. tenemos aquí una serie de indicios y de datos en los análisis que demuestran que hay alguien. Y claro, y el hospital, que no hemos averiguado nada, no sabemos nada. El hospital no quiere perder reputación porque como depende de que las aseguradoras le manden pacientes, Claro, o que los pacientes vayan allí por su prestigio. Al final, pues, una de empresa. asegurados. Una empresa. Claro, decir que en tal lado muere, hay alguien que está Claro, matando. pero fíjate, un delito de encubrimiento. Aparte de como digo yo muchas veces, digo, ¿quién es más psicópata? ¿El que está matándolo o el que lo oculta por motivos económicos? O sea, es que tú también estás dejando que otra persona esté matando para que el hospital no pierda pasta. Sí. Total, que los investigadores contactan con una compañera de Cullen, que es la que hemos comentado antes, Amy Longer, ¿no? Longer, se dice, sí, que era enfermera y era compañera de Cullen. Porque claro, ellos no entienden la jerga de los de la documentación farmacológica, ni las recetas, ni los expedientes, ni los medicamentos. Ellos no, les cuesta trabajo porque dicen ellos, bueno, es que nosotros no sabemos interpretar esto. Entonces ella sí, ella al principio estaba reticente, ella al principio decía que no, que su amigo Charlie, ¿cómo era posible? Claro, al principio ella era su compañero, de hecho él la había ayudado mucho porque ella tenía una cardiopatía, le costaba, que además la estaba medio ocultando porque no quería que la echaran del trabajo, y él pues muchas veces se encargaba de pacientes de ella por ella. Decía, ven, quédate tú ahí tranquila que ya te lo voy yo y te lo hago y tal, no sé qué. Claro, ella le tenía estima a él porque le había ayudado. Claro, cuántas veces hemos hablado de que la máscara que tienen los psicópatas, que un psicópata puede ser la persona más entrañable, simpática y centro de atención de un sitio, y a lo mejor por dentro es un asesinillo. Todo lo contrario, un asesinillo. Seguimos. Bueno, Amy averiguó que Cullen estaba inyectando medicamentos letales en las bolsas de suero. O sea, su modo operandi no era, aunque algunas veces sí lo había hecho en el pasado, pero ahora había conseguido ya darle la vuelta. Lo que hacía era que iba a la sala de suero, inyectaba los medicamentos en los sueros que había preparados para todos los pacientes. Por ejemplo, vosotros sabéis que los hospitales van sustituyendo los sueros durante toda la noche, no va al enfermero, se está acabando, ¿Qué pasa? Que esos sueros ya estaban asignados para cada paciente, y él lo que hacía era que le inyectaba al que él quería, y no era él ya el que conseguía que a otros enfermeros al final fuesen quien mataban a la persona, no él directamente. Claro, de esa manera despistas, porque dices, bueno, es que ya no lo he visto entrar en la habitación. Ni ves pinchazos raros. Ni ves nada. Ha llegado otro enfermero, le ha cambiado el suero, y entonces cuando esa persona ya pues la ha envenenado y la han matado. Bueno, finalmente Amy ya, pues al ver todo esto, colabora con los agentes, se reúne con Cullen en un restaurante llevando un micro oculto. El 12 de diciembre de 2003 es detenido. Le interrogan, y después de haber tenido una conversación con su compañera Amy, finalmente se derrumba y confiesa. Creo, no lo estoy seguro, que le cayeron 11 cadenas perpetuas. 18, aunque ser? después tuvo otro juicio. Porque tuvo varios juicios. Y no sé si cayeron otras 6 o 7 más. 18 en total. O algo así. 18 en total. Por 29 muertes, sino que no. 29 muertes reconocidas. Que podrían haber sido más o sea, como unas 400. Yo creo que no. Pero yo creo que la policía ya ha dicho, metemos a todos los que tienen un patrón parecido, pero puede haber más ángeles de la muerte en Estados Unidos. Hombre, claro, y en los hospitales donde estaba, pero vamos, que cuando dicen esas cifras así como tan, y lo dicen, no te creas tú, igual 400 no, pero 380. Mucho. Claro, es que durante 16 años, 9 o 10 hospitales, ¿cuántas personas personas mayores que les pudo haber inyectado algo y no se sabe? Que pueden ser cientos. Es que un hospital de asesinatos. En un hospital se salvan vidas, pero también se pierden vidas. Claro. Entonces, como bueno, pues se ha muerto, ¿veis? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿estamos ante un asesino psicópata de manual o es un enfermo mental? Porque también tiene un episodio raro. Efectivamente, Rafa, pues mira, yo creo que ambas cosas. Por lo que yo he leído y recabado información,
porque además no se sabe exactamente qué tipo de trastornos tenía. Sí que es verdad que tenía, esto coincide en todos, que tenía un trastorno de personalidad disocial o antisocial, o sea, psicopatía, sí. Rasgos psicopáticos desde chico. Se cree que la motivación de los crímenes, porque hemos hablado muchas veces que hay psicópatas que su motivación es sexual, son impulsos sexuales y demás. Se cree que los impulsos de esta persona eran más bien impulsos irrefrenables, que él no podía, por una sensación como de poder. Al tener esa carencia y ese sentimiento de inferioridad, yo creo que él cuando mataba se sentía poderoso, como Dios. Yo puedo quitar la muerte, o sea, puedo quitarle la vida a quien yo quiera. Es una sensación de adrenalina que él es como si estuviera enganchado, ¿no? Como un politoxicómano, ¿no? Como que estaba enganchado a esa sensación de poder. Es rollo, en la vida real soy un pringao. Efectivamente. Pero aquí soy yo el que decide si vive o muere. Totalmente. Luego, ¿qué pasa? Que a eso le añadimos que tenía diversos trastornos mentales. Sí. Por ejemplo, se sabe que tenía un trastorno depresivo. Yo creo que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo también. Yo creo que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo que le hacía hacer ciertos patrones de forma obsesiva. Y lo que hemos hablado muchas veces, al final se junta la genética con la muerte de los padres, abusos sufridos, bullying, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo básicamente, aunque tampoco hay no hay un perfil psicológico que tú puedas encontrar sobre él que esté perfectamente marcado, porque aparte yo creo que tenía ciertas enfermedades mentales. Alguna cosica había, ¿eh? Alguna cosica... Aparte de la psicopatía, tenía enfermedades mentales. Alguna cosica había. Yo creo, Creo yo. Pues, ¿sabéis que en España tenemos un asesino, o sea, un ángel de la muerte muy, muy, muy conocido? Sí. ¿No? ¿Sí lo sabíais? Pues os lo cuento porque es muy curioso. En España también hemos tenido nuestros propios ángeles de la muerte, y entre todos ellos hay uno que destaca por encima del resto, pero no solo por su crueldad, sino por la invisibilidad con la que actuaba. Joan Vila Dilmé se llamaba. Bueno, se llamaba y se llama porque el hombre sigue vivo. Un hombre súper discreto, súper amable, súper educado, va sonando la cosa, ¿no? Enfermero de vocación. Y el asesino en serie más prolífico del siglo XXI en España. Y uno de los más también del siglo XX. Su última víctima, que fue la que desencadenó todo, fue Paquita Gironès, una anciana de 85 añicos que residía en el geriátrico La Caritat de Olot, que por cierto fue donde la farmacéutica de Olot dio como donación un dinero que consiguió con una entrevista después de que la soltaran, no sé, como dato. Y en el 17 de octubre del 2010 esa señora murió, y fue la que provocó una investigación, porque cuando muere, la médico de urgencias que atiende o que recibe el caso no quiere firmar el acta de defunción porque le ve a Paquita en la boca como una quemadura rara. Y en el informe que dice que pues la señora se había muerto de un infarto, a ella no le cuadra, por tanto no quería firmar. Por eso se inicia la investigación. Joan llevaba años trabajando en aquel centro y era el encargado de el cuidado de la higiene de los ancianos, que era pero el típico que le pinta la uñita a la abuelita, ay mi niña, que te voy a poner guapa, que no sé cuánto. Pues además tenía un tono de voz así como muy melosón y muy, muy tal. Bueno, pues sin que nadie lo supiera, entre que le ponía la almohada bien y entre que le pintaba la uña a la abuela, le inyectaba productos de limpieza por vía oral o rectal a los abuelos para provocar la muerte. Este era un poquito menos sofisticado que el Charles Cullen. Este directamente le inyectaba lejía y amoníaco a los abuelos en vena. Un Trump, vamos. Pero escúchame, tenía la audacia de decir, ay, qué mala suerte tengo, siempre se me mueren a mí. Sí. Siempre se me mueren a mí. Y el caso es que nadie lo cuestionaba, porque a ver, es verdad que es que en una residencia de ancianos la muerte pues parte del día a día. Por suerte, Paquita, que además tenía un carácter de 1000 demonios y lo insultaba muchísimo porque a ella no le cuadraba nada, yo creo que ella se lo olía,
ahí se inicia una investigación y bastaron como 2 minutos de... vieron por las cámaras de seguridad del geriátrico que él había entrado sin que tuviese que entrar porque no había nada pautado para que él entrase a la habitación de la abuela. Y claro, a los 5 minutos la abuela se estaba muriendo con convulsiones, pues imagínate si le habían inyectado lejía o le habían metido lejía por la boca, pues imagínate cómo se puso la abuela. Bueno, pues nada, le preguntaron, le dijeron, ¿es que tú has entrado en la habitación antes de...? Sí, es que he sido yo, la he matado yo. Me daba pena, estaba sufriendo la mujer, hombre, sufriendo, no, sí, sufriendo estaba cuando la metió la lejía por la boca. Bueno, pues finalmente él confesó y fue condenado por 11 asesinatos. Pero nadie, ni los investigadores, ni la fiscalía, ni él, saben si esa cifra es correcta. Posiblemente hubiesen muchísimos más. Además, es que le preguntaban, ¿y fulano de tal? Y él decía, yo qué sé. Bueno, si te sale que sí, pues sí o yo. A saber a cuántas personas se lo hizo eso. Pues porque nadie sospecha de esa figura amable y meliflua y socón, como dice mi madre. De hecho, Cullen decía lo mismo, que lo hacía para evitar el sufrimiento. Cuando eran víctimas, cuando eran enfermos que estaban recuperando. Claro, ¿qué pasa? Que eso no coincidía, porque, bueno, sí, alguno habría que estuviera ya a punto de morir, ¿no? O que estuviera ya muy mal, pero había otros que no, había otros que eran jóvenes y gente que estaban recuperándose de una alergia, de tal, de no sé qué, y o sea que no cuadraba. Se lo lleva por delante. No cuadraba. Sí, justamente estos casos, tanto de Cullen como estos, son ángeles de la muerte falsos, porque sí existe la figura del ángel de la muerte que mata ancianos, es decir, que no mata jóvenes. O sea, siempre es temido a ese enfermero que pasea por los hospitales y que va matando gente que está muy mayor. Sí, a este tipo de asesinos se le pone ese nombre, como tiene una tipificación. Esto es un ángel de la muerte, porque es sobre todo en ámbitos médicos, donde están la gente más vulnerable. No eres más vulnerable que en una cama de un hospital, tú ahí solico. Y si eres una persona mayor... Claro, mucho más. Y además es más fácil maquillar la muerte de un anciano de 90 años. Hombre. Ahí se ha muerto. Es que no lo van a investigar. Posiblemente no lo van a investigar. ¿Qué le pasó a Joan, por ejemplo? ¿O qué le pasó a Cullen? Que ya se volvieron avariciosos. Como le habían hecho tantísimas veces sin consecuencias, pues ya se vuelven avariciosos. Y donde antes a lo mejor había una muerte cada X tiempo, pues que el colega se cascaba a 6 personas en 3 meses. Más que avaricioso es impulsividad. Sí, ya es que no lo pueden controlar. Es irrefrenable. O sea, tienen ese sentimiento, es como les engancha, como una especie de droga. O sea, es un acto impulsivo. De hecho, le estuve echando un vistazo al perfil psicológico de Joan Vila y el perfil psicológico es exactamente igual que el otro. Calcadísimo. Trastorno obsesivo-compulsivo también, trastorno de la personalidad social, niñez también con penuria y demás. O sea, es que tiene el mismo perfil patrón. Igual. Mira, no sé si lo del ejército hasta era igual, fíjate lo que te digo. Creo que por ahí escuché que no lo sé. O que lo pasó muy mal en la mili porque él tuvo algo de eso, creo yo. Algo de eso, o sea, pero un perfil súper parecido. Muy parecido. Súper parecido. Bueno, pues vamos a hablar de la película. El ángel de la muerte, que está en Netflix, ahora mismo. Es una película del 22. Sí, muy reciente. Sí. De Estados Unidos, dirigida por Tobias Lindholm. Un de estos danés que ya habían trabajado pues, también con un Eddie Redbone pues, sí. Y la verdad que bueno, esta película tiene un montón de premios. Sí, tiene muchos premios. A mí no me ha gustado, hay que decirlo. ¿No te ha gustado? No, se me ha hecho eterna, ¿sabes? No digo que no, eso lo hace muy bien, porque la verdad que porque los actores espectaculares, sobre todo Eddie ¿cómo se llama? Eddie Redmayne, exactamente. Eddie Redmayne es un actor increíble y en todo lo que ha hecho pues lo borda. Y ella, Jessica Chastain, pues también. Qué guapa esa señora. Guapa. Hasta con mala cara, de tan malica del corazón, que se le han puesto mala cara, qué guapa. Es muy atractiva. Qué guapa es, por favor. La verdad que está muy bien, o sea, eso es muy bien, pero la película...
Es bastante fiel a lo que realmente pasó. Sí, igual, imagino muy que parecido muy a parecida, todo. además se metieron muy bien en los personajes, se los prepararon muy bien, asesoró la auténtica Amy Lake, ¿cómo era? Laundrie. Que por cierto, de joven era guapísima también. También muy Sí, bueno, súper guapa. de joven y perdona. No, y ya de más mayor. Súper guapa. Una señora Pero es que hay fotos que sale de joven, muy estupenda. era guapa. Sí. De hecho, la conversación que tienen en la cafetería está escrita de lo que cogieron la policía. Sí. O sea, todo eso yo lo bien, pero ahora la película tiene un ritmo horrible. O sea, es súper lenta y súper música. Y a mí me resultó eso. sigue estando también, como pasa en muchas películas de asesinos, que están romantizados un poco, ¿sabes? Porque aquí se ve como una persona... ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo, o sea... Yo lo veo al otro mucho más psicópata que a este. Jolín, pues a mí me da él un mal rollo. El actor y haciendo de Charlie Cullen me da un mal rollo. O sea, yo te digo una cosa, yo puedo ser amable contigo como compañero de trabajo muy bien, pero yo llego a mi casa después de estar no sé qué y te veo que ha hecho la cena en mi casa, en mi cocina, con mis niñas, y yo te saco con un extintor de polvo, A ver, yo sé lo que se refiere. Yo sé lo que se refiere, Rafa, y yo estoy de acuerdo con él. En que no hay ni una escena en que la veas la cara a él así. De cara de odio, de maldad, no hay ni una escena. No hay ni una escena. De hecho, ella, en el documental... En las fotos de él se ve con cara de cabrón. Charlie Cullen... Bueno, es que él se le ve la cara. Real. El real, mirándote por encima de así, que dice que te quiero matar. En una entrevista que le hicieron le ve. En una entrevista que le hicieron en la cárcel, que es donde hay un montón de fotogramas de esa entrevista, que él sale con el uniforme de la cárcel y tal, tiene 2 o 3 fotos, o sea, de que te está mirando y dice, sí. Pues claro que te has cargado a 70. Y esa cara no la pone el actor, ¿eh? No, esa cara. De hecho, en la entrevista que le hacen en el documental, ella dice que cuando está hablando con él y ya le dice, mira, que sé que han matado gente, reconócemelo, dice que de repente nunca había visto a ese Cullen. Claro. Y le cambia la cara y tuerce la cabeza y le cambia la cara y se quedó ella como dice, tía, de repente, y ya ves tú si la han ahora matado. sí veo al de verdad. Y eso no lo hace el actor. Mira. En el restaurante no. hace si pega un golpe, se levanta, bueno, me voy, que tengo que no sé qué. Porque ese tipo de cambio de registro es que solamente lo pueden hacer ese tipo Anthony Hawking. Porque yo creo que también es un psicópata Anthony Hawking. A ver, cuando veo esta película, o sea, para mí... Es que esta película ya está en un marco donde el verdadero asesino no es el Cullen, el verdadero asesino es la seguridad social de Estados Unidos, o sea, el sistema sanitario. O sea, una enfermera que tiene que trabajar un año mínimo. Necesario. O sea, un año mínimo para conseguir que le metan el seguro médico en el contrato. ¿Sabes? Es que eso me parece la psicopatía más grande del mundo. Sí. O sea, no hay psicópata en la Tierra más grande que Estados Unidos. O sea, el sistema sanitario es matar a las personas por dinero. Sí, y que los gerentes te esté diciendo la autoridad de los informes toxicológicos de que tiene una persona que posiblemente esté matando pacientes y tú lo ocultes para no perder pasta. Es que esa es la segunda. O sea, esa es la segunda. Pues sabes que nunca se investigó. Exactamente. Sabes que nunca se ha condenado a eso. A ningún hospital. A la tal Maryland, que es la que, vamos, en la película es Linda Garran, que es la gestora de riesgo del hospital. Esa señora es que hizo todo lo posible porque los investigadores no consiguieran llegar al fondo de todo. Claro. Y además, en la entrevista, porque los investigadores van al hospital, que eso se ve perfectamente en la película, a preguntar a los compañeros de Charlie qué pasa. Bueno, y a Charlie, o sea, a preguntar a todo el mundo. Y ella insistió en que ella tenía que estar allí delante, claro. No, y amenazó de... Ellos decían, es que ¿qué van a decir delante de su jefa? Es que no van a decir nada. Pero y amenazó, no habléis con la policía si no está el abogado del hospital delante. Es que ya con eso... Para que el abogado te corte. Desde, o sea, estás con el abogado del hospital. Eso... Es que a la mínima que diga algo, te larga. Pero eso puede ser, no lo sé, imagino que tú igual no sabes en Estados Unidos. No sé la legislación. O sea, eso no, o sea, si un policía o un cuerpo de seguridad del Estado pide datos, pide informes, pide de todo a un hospital, aunque sea privado. Hoy en día se lo tienen que dar. Se lo tienen que dar, En ¿verdad? Estados Unidos no sabemos, aquí sí, pero allí no. Yo sí. creo que sí, hoy en día se lo tienen que dar. Allí a lo mejor el FBI, pero a lo mejor la policía no.
No lo sé. Yo pienso que tienen que... Es que si no es obstrucción, me imagino que allí será obstrucción a la justicia, será encubrimiento. Es que le podían haber metido obstrucción a la justicia, encubrimiento, yo qué sé, colaborador necesario, yo qué sé. No sé cómo es la legislación de Estados Unidos, pero es una barbaridad. Es que estoy seguro que murió un montón de gente por culpa de los hospitales. Claro. Ve, a esta persona si se la llega, en el primer hospital que mató gente que ya sospecharon de su historia, lo llegan a frenar con no mata 20 y tantos. Es que sepamos. Demostrado. Que sepamos. Demostrado. Entonces, ¿no te ha gustado la película? No, a mí no me ha gustado la película, pero eso por el ritmo que tiene, se me ha hecho muy pesada, pero y además una cosa que está más que mascar. Entonces... Ya, fíjate que a mí, por ejemplo, este director que también dirigió muchos episodios de The Mindhunter y también a mí el ritmo de Mindhunter me gusta mucho, pero sí que es cierto que esta peli es cierto que el ritmo es un poquito lento, eso sí es verdad. A Yo por lo menos a mí me lo parece. La película se basa más en el drama de ella, Sí. Sí, de la enfermera, que del asesino. porque es de una novela que Claro, hicieron sobre es que ella. eso es. Y ya sabéis que a mí es que eso me mata. Ya se convirtió Cuando un poco... enfocan la historia en el drama de la enfermera, que sí, que gracias a ella lo pillaron, que es muy importante en la Hombre, historia, es que verdad. no se lo voy a quitar yo ese mérito. Claro. Pero nosotros cuando vemos cine, pues nos gusta ver un poco más el interior del asesino, ¿no? Un poco más... Es verdad que lo podían haber hecho como mucho más angustiante de el que acercándose con un producto de no sé qué, el abuelo allí medio y tal, que ella de gente que repente entra y lo pilla. tal, ¿Y no sé qué está haciendo? No, es que no hay, sí. no hay ninguna escena No. en el que ella corra peligro. No. Bueno, una nada más. Una, Bueno, quizá, cuando llega a su cuando casa, llega a la casa y se claro. lo encuentra allí, que ella se queda allí, pero tampoco, ya que sé. No, ella nunca replicó en ningún momento porque él no quiere hacerle daño. No. Yo creo que él en la película te dan la impresión como que él se pilla de ella, pero eso en realidad creo que no llegó a pasar, porque además no solamente era Amy, en el turno eran varias personas más que eran como la pandillita del trabajo que tú haces sí. con tu gente que te llevas bien. Lo que pasa que sí que es cierto que Amy fue, la verdad, la que le echó 2 pares de narices a la vida y aún jugándose un puesto de trabajo Y enferma. que lo necesitaba porque encima estaba enferma, ella dijo, no, te voy a ayudar. Claro, ¿cómo no voy a ayudaros si es que está matando gente? Es que cómo no... Para mí la película está correcta. Sí, La está película correcta. está bien, muy bien hecha. Luego está muy bien hecha cuando están dentro del hospital, porque es un hospital de verdad. Sí. O sea, montan un hospital de verdad Sí. con personal de verdad. Es muy O sea, guay son eso. enfermeros y médicos de verdad. Como si claro, es que tú ves la película y dices, es que parece un hospital de verdad. O sea, Sí. Es porque hay muy otras guay películas esa. que se ven en los hospitales y dices, No te lo parece crees. como un decorado ahí. Claro, es como el Pero- hospital de anatomía de Grey. Exacto. Ningún hospital puede ser así. Exactamente. Ningún hospital puede ser así. No puede ser. Qué bonitos son todos los hospitales con esas Sí. cristaleras. Y le ponen su mantita de cuadro. Espérate, ¿y tienes Sí. frío en los pies? Manta de cuadro. También te digo, Con el tiene- logotipo de la Seguridad Social y, Vamos, y la manteca esa que raspa. Que y te- llena de pelotillas. Que dicen, mátame, por favor. Exactamente. Pero bueno, menos mal, ¿eh? Porque, escúchame, vamos, si tuviésemos nosotros una sanidad como la que tienen ellos, joder, Buah. es que es lo que pasa. Es un- A ver, o sea, la salud nunca puede ser un negocio, es una aberración. O sea, entonces, no debería. jamás, en ningún caso. Es decir, no hablo de que haya médicos privados, claro que puede haber medicina privada, pero Si no tú debería. Tú quieres elegir, oye, seguro Vale. privado. Vale. Pero debería de pagarlo la pública. Es decir, tiene que estar supervisado por la pública y la pública es la que tiene. Aquí el enemigo no son los médicos privados, el enemigo es las aseguradoras, que son las que marcan, las que Claro. pagan, las que dicen. Generalmente, ellos aquí en América compiten para obtener más beneficios de esas aseguradoras. Son las aseguradoras el enemigo. Tiene que haber una legislación, o sea, el Estado tiene que tener una legislación que normatice lo que hacen las privadas. Vale, tú quieres, es un negocio, vale, pero en base a la Sí normativa, que es cierto la que normativa de medicina que hay. a raíz de casos como el de Charles Cullen, de hecho, como fue un caso muy mediático, ya sí se estableció una unificación de antecedentes laborales. Es decir, Y un que tú sistema. tú vienes a pedirme trabajo en mi hospital, pero entonces yo voy a preguntar y me tienen que dar tu récord como enfermero, como médico, como lo que sea. Me lo tienen que dar. O sea, porque pues ya lo he como lo obligado. de los antecedentes sexuales. Tú no puedes meter, por ejemplo, que te digo yo, a trabajar en un colegio o en un de entrenador de un deporte a un tío sin
tener tu certificado de antecedentes sexuales. Claro. Oye, estoy limpio, mira, Ministerio de Justicia. Perfecto. Madre mía. Ahora, un ¿Es enfermero. aquí en España? Claro. Ah, sí, yo Siempre. no lo sabía eso. Mira, Sí. para ir a la cabalgata de Reyes, te ¿Qué piden un. dices? Sí. Sí. Claro, estás con niños. Cualquier entrenador de niños chicos, cualquier trabajo que sea, un campamento, todo lo que sea con menores, Ostras. certificado de antecedentes de delitos sexuales limpio. Ostras, pues Ministerio yo de eso no lo Justicia. sabía. Es verdaderamente Se puede fácil solicitar- tenerlo, es decir... Se puede, se puede que es solicitar verdad, en la sí. web de Ministerio de Justicia. Que tener que no Bueno, tener antecedentes es muy fácil, Eso, solamente no hacer nada, pero- ¿sabes? No, ya. No, y que se escúchame. solicita por la web del Ministerio de Justicia, tú Claro, lo pides, ya está. te lo descargas que con lo tu certificado desconocía, digital. y que ya me está. parece fantástico Sí, sí, y sí. maravilloso, pero que lo desconocía Oye, totalmente. mi trabajo me llama muchas veces, oiga, esto como, ¿dónde tengo que...? Bueno, eso es el Ministerio de Justicia, por la web lo solicita. Ajá. Es que me han elegido que tengo que salir a cabalgata, tal, Que voy a salvar tasa este que voy a año. ser Y necesito mesón. yo. No Bueno, sé, yo sí sí. sabía, por ejemplo, que en Estados Unidos los Papá Noel de los centros comerciales y todo están obligados a llevar guantes blancos para que se vea en todo momento dónde tienen las manos. Ah, no es por el uniforme en sí. Pueden no llevarlo o pueden Yo llevarlo no sé rojo. si en Estados Unidos tienen este tipo de legislación. Yo sé que lo No sé. oí. Pero en España desde hace ya Hombre, mucho tiempo. España, el Estados Unidos la pedacia sí se la toman bastante en serio. Pues yo que seguramente si vas a hacer un trabajo, imagínate en un campamento con niños, ¿no? Entrenador de un equipo de fútbol de menores, tienes que solicitar No, vale. el certificado. Claro. No lo sabía. Muy bien. Bueno, pues ya hemos comentado la película, Sí. hemos comentado este caso y vamos a despedir también la segunda temporada, Sí. que volveremos en septiembre. Hace mucha calor. Más o menos, con el calor, se hace mucho calor. Hace mucha calor. Y bueno, pues está, y tendremos una sorpresita que Sí. ya vamos anunciando en las redes, ¿no? Sí, porque al final lo vamos a echar de menos y igual pues no abandonamos del todo. Ya veremos. A ver el calor que hace, a ver cómo... A ver qué es lo que hace. Mucha, que Jaén es lo que tiene, muchísima calor. Eso. Que nos sigan en Instagram y en TikTok. A ver si me dejan subir las cosas a TikTok, que me las bajan siempre. Yo no sé qué sensible, oh, Dios mío. Eso no puede tipo de estar desnuda haciendo así. No. Me niego, no quiero yo, eso nunca va a pasar. Pero eso, que nos sigan en Instagram y en TikTok. Crímenes y palomitas. Muy bien, pues nos vemos. Nos vemos. Venga. Chao.